Amén, hermanos. Damos gracias al Señor, estar un día más en su presencia. Gracias por este día. Y vamos a estudiar hoy el tema de la teología de la prosperidad. Este es un tema que es bien engorroso estudiarlo y está metido dentro de la iglesia de Dios. Vamos a pasar entonces a orar para que sea el Señor el que guíe este estudio y guíe toda palabra que salga de nuestra boca y sea para nuestra edificación y para nuestra bendición. Sí, Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú has decidido ser nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú bendigas este estudio, Señor. Que tú seas realmente a través de tu Espíritu Santo, que guíe toda palabra, toda lectura, todo lo que aquí se va a decir, Señor, y que sea para nuestra edificación, Padre, y que sea, Señor, para bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Señor. Amén. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Como ya les decía antes, el tema es la teología de la prosperidad. Ahora, ¿qué es la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad es un movimiento dentro de la iglesia cristiana y es un movimiento del siglo pasado. Si ustedes se documentan y buscan en internet, nació en la iglesia cristiana sobre los años 50-60. Y su enfoque principal son las posesiones materiales, el bienestar físico y el éxito en esta vida. Los creadores y predicadores de esta doctrina, a través de los años, de una manera hábil y sutil, han introducido esta manera de pensar dentro de la iglesia cristiana. Ahora, vamos a detenernos en estos dos puntos, hábil y sutil. El significado de la palabra hábil es que puede hacer una cosa correctamente y con facilidad, es decir, no le es engorroso hacer lo que está haciendo. Ahora, no todo lo que se hace correctamente es bueno, hay que tener eso en cuenta. Ahí tenemos el caso del comunismo, que es un sistema diseñado para subyugar, oprimir y esclavizar a las naciones. Pero hay que reconocer que su doctrina se trazó de manera correcta y de no haberse hecho así, no hubiera tenido éxito. Otro ejemplo son esas personas que se pasan la vida mintiendo, robando, estafando para sacar provecho y enriquecerse, y después tienen la osadía de decir: yo también creo en Dios y a mi Dios me bendice, y te muestran su aparente mundo próspero. Y hay muchas personas que se tragan esa mentira, que aparte de ser una gran mentira, es también una gran blasfemia. Porque decir una persona que ha creado un mundo de bienestar y abundancia basado en una vida de mentiras, robos y estafa, que eso es producto de la bendición de Dios en su vida, eso es una gran blasfemia. El Dios vivo y verdadero nunca va a respaldar ningún tipo de maldad o de mentira. Es hacer a Dios mentiroso. Cuando una persona roba, estafa o miente para enriquecerse y dice que Dios le bendijo, es querer hacer a Dios mentiroso y partícipe de su pecado y de su maldad. Eso es una gran blasfemia. Ahora, la segunda palabra, sutil. ¿Qué significa sutil? Que es poco perceptible, algo que pasa inadvertido, algo que puede engañar de una manera fácil. Pasa poco perceptible, es casi imperceptible, casi no se nota. Es algo que para notarse tienes que tener los sentidos bien aguzados y tienes que estar bien entrenado para darte cuenta que esa mentira disfrazada de verdad es una mentira, para poderla discernir de que eso es una mentira y que no viene de parte de Dios. Entonces,
es algo que pasa inadvertido, que tiene la capacidad de ocultarse o casi de no notarse. Por ejemplo, el diablo se transfigura en un ángel de luz. Por eso no deja de ser diablo, sino que él aparenta ser un ángel de luz. Cuando no lo es, porque es diablo. Y cuando él logra hacer esto, se mete dentro de la iglesia de Dios para engañar a muchos. De hecho, el diablo está metido dentro de la iglesia de Jesucristo y ha engañado a muchos. Al principio lo hace de una manera hábil y sutil, pero cuando ya ha logrado lo que quiere, entonces toma el control y se manifiesta de una manera totalmente abierta. Es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias, subyugando y manipulando a través de la intimidación. Este patrón no falla, siempre es el mismo, siempre se repite. Primero te seduce, obra de manera hábil y sutil. Segundo, te atrapa, te compromete. Y tercero, te amenaza, te intimida. La intimidación es un espíritu que viene a tu vida para intimidarte, paralizarte, desenfocarte y que no logres el propósito de Dios en tu vida. Pero eso es otro tema. Otro tema, no me voy a meter ahí. Sería muy bueno traer ese tema a la iglesia, porque por causa de ese tema hay muchos cristianos que hoy no están alcanzando su propósito. Lo triste y verdadero de esta doctrina es que no nace en el mundo. La doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, como lo quieran llamar, no nace en el mundo, sino nace en la iglesia y en la iglesia cristiana. Y aunque imita patrones que están en el mundo, se apoyan en la palabra de Dios para crear, fomentar y respaldar esta doctrina. Por eso es que lo hacen de una manera muy sutil, es casi imperceptible, porque toman la misma palabra de Dios para respaldar esta doctrina. Ahora, ¿qué enseña el evangelio de la prosperidad? Este evangelio de la prosperidad se enfoca principalmente en las posesiones materiales, el bienestar físico y el éxito en esta vida, lo que mayormente incluye abundantes recursos financieros, buena salud, vestimenta, vivienda, automóviles, ascenso laboral, éxito en los negocios, así como otras cuestiones de la vida. Para poder crear convicción en los seguidores de Jesucristo, esta doctrina hace énfasis en que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera, es decir, que sean económicamente ricos, físicamente sanos e individualmente felices. Dos preguntas. Entonces, ¿es necesario o requisito ser pobre materialmente para ser cristiano? No, mira, ambas doctrinas están erradas. La primera se ha pasado siglos predicando la Iglesia Católica, que tiene que ser una gente pobre, inclusive confunden a la persona que es humilde, que nace en un lecho pobre con el que es humilde, cuando la Biblia tiene un significado completamente de lo que es ser humilde. Y entonces tienes que ser pobre porque tienes que estar satisfecho con tu pobreza, tienes que ser pobre porque nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar y nada. Tienes que ser pobre. Los ricos tienen que ser los que están en el poder. Los ricos tienen los que pueden tener riqueza, tienen material, los que están en el poder, en las clases dirigentes o en las clases eclesiásticas dirigentes. Las cabezas son los que gozan de toda la holgura, de todas las cosas buenas en la vida, y los demás son un ejército de pobres que van a sustentar a estas cabezas. Eso es errado completamente. Dios quiere que las personas sean felices. Lo que Dios no quiere es que las riquezas atrapen tu corazón y tú pongas tu vista en las riquezas. Que esa es una parte muy difícil, porque la carne del hombre se inclina a la riqueza. La carne caída, pecadora del hombre, se inclina a la riqueza. Que me diga que son mentiras, yo como un mentiroso. Porque yo tengo que luchar contra mi carne como se inclina a la riqueza. Porque la carne del hombre se inclina a la parte, a la bonanza material. Se inclina, es normal. Ahora, la teología de la prosperidad va hacia el otro extremo. Los extremos son malos. La Biblia te enseña a tener un equilibrio en tu vida. Los extremos son malos. Lo que va hacia el otro extremo es a crear una mentalidad de millonarios dentro de la iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana no hay que tener ni una mentalidad de pobre,
ni hay que tener una mentalidad de millonario. Jesucristo nos enseñó que en la iglesia cristiana hay que tener una mentalidad de reino. Esa es la mentalidad que hay que tener en la iglesia cristiana. Otra pregunta, tenía dos. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que mienten al gobierno, que dicen no trabajo, o que mienten al gobierno para obtener riqueza, para obtener beneficios, y en realidad están mintiendo? Pero entonces ellos piensan o ellos dicen que Dios les está prosperando. ¿Qué Mira, pasa con eso? aun cuando se hacen la declaración de los taxes, de los impuestos, que es la parte que todo el mundo trata de evadir, y esa es una parte que es un callo que nadie quiere que sale porque se lo están pisando. Cuando tú estás mintiendo ahí, estás mintiendo. Es mentira igual. Es mentira, y estás mintiendo por una parte material, no porque el gobierno tiene dinero. Dios no le interesa si el gobierno tiene dinero, si es millonario o no. Dios lo que está viendo es tu posición, Es tu corazón, que tú estás mintiendo producto del dinero. En ese momento te estás convirtiendo en un mentiroso y te estás convirtiendo en un ladrón. Porque cuando tú no le das al César lo que es de César, tú le estás robando a César y te conviertes en un ladrón. Y Jesucristo, cuando lo confrontaron delante de los romanos, lo confrontaron los escribas y los fariseos, conforme a los impuestos, Jesús dijo: ¿de quién es esta cara que está aquí en esta moneda? Dijeron: de César. Pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseñanza de Jesús. Entonces no traten de distorsionar la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver aquí. Tienen, para poder entrar a esta doctrina, ellos hacen que se cumplan 3 puntos. Uno, que es el más importante, distorsionan los principios bíblicos. 2, se deja de rendir culto a Dios y se comienza a rendir culto al dinero para entrar a esta doctrina de prosperidad. Y 3, crean desenfoque en la vida del seguidor de Jesucristo. Esos 3 se cumplen en los seguidores de esta doctrina. Ahora, distorsionan los principios bíblicos, uno porque los crean y otro porque los creen. Cuando tú crees una cosa que es mentira, te volviste partícipe de esa doctrina mentirosa y apoyas y sustentas esa doctrina mentirosa. Pero lo más lindo es que lo apoyas de lo más interno de tu corazón, lo estás haciendo. 2, Jesucristo enseñó, y lo vamos a ver más adelante en la otra parte del estudio, pero lo voy a mencionar aquí. Él dijo: no puedes amar a 2 señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas, porque o aborrecerás a Dios y amarás a las riquezas, o amarás a Dios y aborrecerás a las riquezas. No lo puedes amar a los dos al mismo tiempo. Eso es enseñanza de Jesús y es un principio bíblico. Cuando tú pones tus ojos y tu corazón en las riquezas, tú has comenzado a amar a las riquezas y has dejado de amar a Dios. Eso no lo estoy enseñando yo, eso lo enseñó Jesús y está en los evangelios. En los 4 evangelios está. Se deja de rendir culto a Dios y se comienza a rendir culto al dinero. Eso sucede y crean desenfoque en la vida del Señor de Jesucristo. Vamos a explicar estos puntos. Punto número 1, distorsionan los principios bíblicos. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una verdad que sirve de base y guía para saber cómo actuar en diferentes situaciones de nuestra vida y llevan encerrado en sí mismo un propósito. Por ejemplo, un principio bíblico es la familia. Según la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre como raza humana, varón y hembra los creó. Dios creó para formar a la familia a un hombre y a una mujer. Por lo que podemos entender que en el mismo momento que Dios creó al hombre, creó las bases de la familia y por ende, en esa creación quedó intrínsecamente plasmado lo que define una familia. Hoy en día, algunos hombres, en una actitud de total irreverencia a Dios y en una postura de total rebeldía a Dios y a su palabra, están tratando de redefinir lo que es una familia, poniendo como ejemplo que si 2 hombres se casan, son una familia. Si se quieren ya, lo que
Sí, o que si dos mujeres se casan son una familia, pero esa nueva definición de familia es una gran mentira y está totalmente apartada de la verdad y de su propósito. Completamente apóstata y completamente una blasfemia también a Dios. ¿Y cómo podemos saber eso? Lo podemos saber a través de los principios bíblicos. Por lo que, para poder introducir conceptos falsos o doctrinas falsas dentro del pueblo de Dios, lo primero que hay que hacer es distorsionar los principios bíblicos. A eso se le llama convertir una verdad en una mentira. Precisamente eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando Satanás distorsionó el principio bíblico, alteró el mensaje de Dios que Dios le había dado al hombre e hizo parecer una mentira como si fuera una verdad. Por eso es necesario conocer los principios bíblicos, porque aún conociéndolos no estamos exentos a fallar o caer. El cristiano que no conozca los principios bíblicos es presa fácil. Aún conociéndolos podemos fallar y podemos caer. Si no los conoces, eres presa fácil. Es como una oveja fuera de rebaño. El lobo se la come facilito. Ahora, ¿cómo se distorsionan los principios bíblicos? Además, tenemos que tener en cuenta enseñanzas de Jesús. Él dijo: apartado de mí, nada podrán hacer. Y apartado de Jesús es apartado de sus enseñanzas y apartado de los principios bíblicos que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo se distorsionan los principios bíblicos? La forma más fácil y común de distorsionar un principio bíblico es cuando se omite un texto de un pasaje o se saca un texto de contexto para adjudicarle un significado que realmente no es. Una persona está dando una enseñanza y en ese texto, en ese contexto, hay una parte de ese texto del pasaje que a él no le conviene tocar porque ahí viene encerrada una enseñanza que es contrariamente a todo lo que él está enseñando. Pues él va a obviar ese pasaje, él lo va a pasar por alto, no lo va a mencionar y va a mencionar el texto solamente lo que le conviene. Eso es una manera de torcer un principio bíblico. Otra es coger un texto, un versículo, sacarlo del contexto donde está para aplicarlo a una enseñanza que quiere dar, a una doctrina que quiere apoyar y darle un significado que ese versículo no tiene. Eso es una manera de torcer un principio bíblico. Otra forma más burda, más grosera, es cuando se corren los signos de puntuación. Se añaden o se omiten tildes, o se añaden, omiten o se cambian a signos de exclamación o de interrogación. O se añaden paréntesis al lado de los textos con una interpretación preconcebida, refiriendo al texto una explicación, un mensaje que no es el que realmente el texto trae en sí mismo. La distorsión de los principios bíblicos es una acción altamente peligrosa y la misma Biblia advierte sobre esto en Apocalipsis capítulo 22 versículos del 18 al 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, estas acciones de torcer los principios bíblicos tienen consecuencias eternas y el mismo Dios se va a encargar de que se cumplan. Como podemos ver, Dios es celoso con su palabra, ya que la palabra de Dios fue diseñada por el mismo Dios para que el hombre tuviera conocimiento. Vamos a ver algunos principios bíblicos. Número 1, no los voy a mencionar todos porque son varios, voy a mencionar unos cuantos. Número 1, ¿quién es Dios? Es decir, conocemos a Dios a través de la revelación de su palabra. Está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no conocemos a Dios por un cuento del mundo. Nosotros no creemos en Dios a través de una religión
ni a través de una tradición. Nosotros conocemos a Dios y conocemos al Dios verdadero, al que revela la Biblia por la palabra de Dios, por la misma palabra de Dios. Principio número 2, que fuimos creados por Dios. Somos frutos del amor de Dios y no de un resultado de una elección al azar, de un proceso evolutivo, que eso nos quieren enseñar en las escuelas. No somos producto de una evolución, somos producto del amor de Dios. Está en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Somos frutos de una creación, no de una evolución. Eso es otro principio bíblico. Principio número 3. Conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateos 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enseñanza de Jesús. Uno de los principios bíblicos de la palabra de Dios es conocer cuál es la voluntad de Dios para que los hombres de Dios se guíen a través de esa voluntad. Número 4, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. En Juan 3:16, lo conocemos todo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Punto número 5, que Jesucristo es Dios. En 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Punto número 6, que el Espíritu Santo es Dios. Juan 16, del 13 al 15. Allí dice, el mismo Jesús hablando, presentando el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Punto número 7. Nuestro propósito alcanzar es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Es nuestro verdadero propósito alcanzar es el reino de los cielos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos son principios bíblicos. Solamente traje 7 principios bíblicos. Hay más. Cada vez que se tuerce un principio bíblico, se da una enseñanza errada de la palabra de Dios. Y cada vez que una persona que expone una doctrina errada, para poder apoyar esa doctrina errada, tiene que torcer principios bíblicos claves como lo que acabamos de escuchar. Los tiene que torcer. Si no, no podría crear, soportar y fomentar esa doctrina extraña que él está creando y que está enseñando. La palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa, y esto es un principio. Los 66 libros que forman la Biblia, un solo libro son un solo libro. Por lo tanto, una sola palabra es. ¿Y cuál palabra es? Pudiéramos preguntar. Es la palabra de Dios, donde podemos ver la historia de la humanidad desde el punto de vista del Creador. Y podemos decir, wow, no es el wow ese que pudimos, que te ponen tanto en internet de que se pudo encontrar una señal extraterrestre. No es el wow de que vemos la historia de la humanidad desde el punto de vista del Creador. Y eso es magnífico,
porque todos los demás libros de historias recogen y narran la historia de la humanidad desde el punto de vista de los hombres, pero la Biblia narra la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Y lo narra todo, desde su principio hasta su final. Y el final no va a ser a la manera de los hombres, el final va a ser a la manera de Dios. Por lo tanto, sería bueno a los hombres ponerse de acuerdo con Dios y ponerse en paz con Dios antes de que llegue el fin. Entonces, aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, debemos aprender a guiarnos por las enseñanzas de la Biblia, pero no por cualquier enseñanza o doctrina falsa, extraña o torcida, salida de la palabra de Dios. El mismo Jesús lo advierte en Mateos capítulo 7, versículo del 15 al 16. Allí dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, este es un apóstol de Jesucristo que vivió con Jesucristo, caminó con Jesucristo. Allí el apóstol Pedro escribe: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¡Wow! Esta es una profecía dada por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo hace aproximadamente 2000 años, donde él está diciendo que vendrán falsos profetas y falsos maestros que se introducirán en la iglesia de Dios y que por avaricia harán mercadería de vosotros, es decir, del pueblo de Dios. Traerán falsa doctrina, como esta doctrina de la teología de la prosperidad, que enfatiza en los bienestar materiales, en el dinero, en la salud y en todas las cosas buenas de la vida. No quiere decir que Dios no quiere que tenga prosperidad, pero apoyar esta doctrina es errado y va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, pese a las enseñanzas de Jesús, a las advertencias en la palabra de Dios, ¿por qué entonces es tan exitoso este evangelio o teología de la prosperidad dentro de la iglesia cristiana? La respuesta es muy sencilla. Ya lo mencionamos al principio de este estudio, y es que este movimiento dentro de la iglesia cristiana, su enfoque principal son las posesiones materiales, el bienestar físico y el éxito en esta vida. Wow, a quien no le gusta, le estás hablando de la carne. Lo único que estás haciendo es coger los patrones del mundo, metiéndolo en la iglesia y dándole un disfraz de santidad, tomando textos de la Biblia, torciendo los principios bíblicos y encubriendo una cosa que viene del mundo, que se mete en la iglesia, encubriéndola de aparente voluntad de Dios, cuando no es así. ¿A quién no le gusta que le profeticen que va a ser próspero, que su vida va a cambiar, que vas a salir de la pobreza a la riqueza, de la escasez a la abundancia? ¿A quién no le gusta que le profeticen eso? A todos nos gusta que le profeticen eso. Y esto no es porque lo diga yo. Mira, yo he escuchado a varios predicadores, buenos predicadores, decir lo mismo. Y cuando varios hombres de Dios en diferentes partes del mundo dicen lo mismo, es porque el patrón de comportamiento es el mismo. Y te voy a narrar lo que ellos dicen. Te voy a narrar lo que ellos dicen y yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Yo he vivido las dos partes. Si se convoca en la iglesia a una reunión de oración, puedes contar fácilmente a los que vienen.
Pero si el jueves de esta semana que viene, y pongo el jueves porque normalmente las personas descansan el domingo, y normalmente a la mayoría de las personas el día laboral es el lunes. Cuando ella llega el jueves por la noche, tú vienes de varios días de trabajo, vienes cansado, y lo que vienes deseando que pase el viernes para pasar, llegue tu fin de semana y volver a descansar. Eso es lo que vienes deseando. Entonces, el jueves ya es un día que tú vienes cansado. Pero si el jueves por la noche se anuncia que va a venir un profeta de estos que te profetizan y dicen que tu vida cambia, que vas a pasar de vivir en un cuarto, de vivir en una mansión, que vas a pasar de tener unos pesitos en tu cuenta de débito en el banco a ser millonario, de manejar un carrito viejo a manejar el auto de tus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver que hasta el gato ese que es arrabalero del barrio, que se aparece cada 6 meses para que una persona de comida, viene a la iglesia. Ese que nunca viene, que no tiene nada que ir a la iglesia, viene a la iglesia. Se llena, no caben afuera espacio para el parqueo y no caben los asientos acá adentro. Tienes que decir a los hermanos, te puedes correr un poquito y apretujar a las personas en los asientos. Se llena tanto esto que no hay cabida para nadie. Y no me pueden hacer un cuento, porque yo he ido a ver a profetas que los pastores lo han anunciado. Y no son profetas de la prosperidad, pero como viene el profeta, el hombre de Dios, que me va a decir las cosas de Dios, la iglesia se abarrota y se llena, se repleta, no hay espacio, la gente parada en los pasillos a escuchar al profeta. Pero qué triste, cuando tú vienes a la reunión de oración, como cuerpo de iglesia, se supone que tú vienes a una comunión con el Espíritu Santo como cuerpo de iglesia. Vienes a orar, vienes a reunirte y vienes a que el Espíritu Santo se manifieste en esa reunión de oración. Y puedes contar a las personas con los dedos de una mano. Pero que venga el profeta, San Batracio extraterrestre, estoy inventando un nombre, lo estoy inventando para que después no me digan que mencioné un profeta, que viene San Batracio extraterrestre a la iglesia y que te da a profetizar, cuando termine de profetizar, que en tu bolsillo va a haber oro, que tu cuenta se va a llenar milagrosamente, que mañana vas a tener entonces una oportunidad de trabajo o un negocio o un empleo que te vas a hacer millonario, que tu vida va a cambiar de la escasez a la prosperidad y tú vas a ver como toda esta iglesia va a estar llena, que no va a haber un espacio para que quepa nadie más. Es un patrón y es un patrón triste. Esta teología nació en el siglo pasado, entre los años 50 y 60, y ha creado una gran distorsión y un gran desenfoque en la iglesia cristiana. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros dejamos de tener los ojos puestos en Jesús, nos desviamos de nuestra meta final. Uno de los propósitos que tiene la palabra de Dios y un principio es que lleguemos al final de nuestra meta. Y nuestra meta es Jesús. Nosotros vamos a continuar este estudio la semana que viene. Pero una de las enseñanzas de Jesús, que la vamos a mencionar la semana que viene, la vamos a abrir, que no mencionan estos profetas de la prosperidad, que dijo: no hagan riquezas en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, y donde la polilla corroe y corrompe. No lo hagas. Más bien hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no puede corromper y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar. Eso es enseñanza de Jesús, y estos profetas de la prosperidad no lo enseñan. Ahí te das cuenta de que son principios torcidos que lo han introducido de una manera hábil y sutil dentro del pueblo de Dios. Es necesario y es hora de que el pueblo de Dios abra sus ojos a la verdad y ponga sus ojos en Jesús. Y más en estos momentos que son los últimos tiempos. Está muy cerca la venida del Señor. Está muy cerca. Y el haber creído en Jesucristo y el haber estado en la iglesia no te garantiza partir con Él. El mismo Jesús enseña
en la parábola de 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, pero habían 5 que tenían aceite y las otras 5 se descuidaron y no tenían el suficiente. Las que tenían el suficiente, cuando vino el Señor, partieron con él. Las que no lo tenían, las que estaban desenfocadas, las que no pusieron atención a lo que tenían que tener atención realmente, cuando vino el Señor, no se fueron con él. Recuerden esto. Uno de los principios de las doctrinas erradas, inclusive de esta, de la teología de la prosperidad, es desenfocar al Hijo de Dios, al discípulo de Jesucristo. No te voy a decir más creyente de Jesús, porque los demonios tiemblan y creen. Te voy a comenzar a decir discípulo de Jesús. Jesús no vino a formar creyentes, Jesús vino a formar discípulos. A los discípulos de Jesús, a desenfocarlos de su meta final. Si tú pones los ojos en el dinero, te desenfocaste de tu meta final. Tu meta final es Jesús. No es la prosperidad material, no es la riqueza del mundo y no es el dinero. Tenemos que tener eso en cuenta. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere, muy bueno, todos lo queremos. Pero no pongas tu corazón en la riqueza. Que la bendición venga de mano de Dios, de una verdadera bendición de mano de Dios, no que venga de tus manos. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que estoy experimentado en todo. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Pero él nunca perdió su enfoque en Cristo, ya fuera que estuviera en abundancia o en escasez. Las riquezas materiales o los bienes materiales no pueden comprometer tu integridad y tu fidelidad y tu relación con Jesucristo. Amén. Y mucho menos podemos apoyar una falsa doctrina, aunque parezca muy bonita y aunque se escuche muy bueno, porque es lo que la carne quiere. Cuando viene un profeta y te dice lo que tu carne quiere, wow, qué clase de profeta. Es lo que estás esperando tu carne. Pero a esos profetas nunca los he escuchado decir, mira, arregla tu vida delante de Dios. No estés escuchando malas cosas incorrectas. O no estés viendo en la televisión o en el internet lo que no tienes que estar viendo. O trata a tu mujer como vaso frágil. No lo humilles más, no lo ofendas más. ¿Entiendes? O mira, guía a tus hijos correctamente en la palabra de Dios. Enséñale los principios bíblicos. Yo nunca he visto decir ese que ponte a cuenta con Dios. Ellos vienen a profetizarte las cosas que la carne quiere. Por eso es que es tan exitoso ese movimiento entre la iglesia cristiana. Porque le está hablando al hombre cristiano que no ha dejado ser carne, le está hablando a la carne de ese hombre cristiano, no le está hablando al espíritu. Por eso es que sucede lo que dice el apóstol Pedro, que se introdujeron en la iglesia y hacen mercadería de aquellos que escuchan esas cosas y lo siguen. Hacen mercadería, los despojan literalmente. En el próximo estudio vamos a estar tocando esos puntos. Vamos a orar para despedir el estudio. Si algún hermano o alguna hermana quiere orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Padre. Te pedimos que bendiga, Señor, este estudio, Señor, y que pueda alcanzar y tocar las vidas, Señor. Te rogamos también que tú añadas, Señor, y que pongas en el corazón de tu pueblo, Señor, el deseo de aprender tu palabra, el deseo de escuchar y vivir por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego que esta palabra pueda subir el efecto por la cual ha sido enviada, Señor. Que llegue, Señor, y toque los corazones y produzca fruto a 100%, Señor, en los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor.